Buen día, mi nombre es Eric Uriel Morales Cruz y yo les voy a hablar acerca de la caracterización óptica y mecánica de aceros con altos contenidos de manganeso en condición de colada, una ponencia que participa en el Academic Journals Hidalgo 2020. Introducción. De acuerdo con ONU Habitat, las ciudades producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, como CO2, siendo que solamente ocupan el 8% de la superficie del planeta. De acuerdo con la International Energy Agency, en 2018 se concluyó que las emisiones globales de CO2 han venido incrementándose y alcanzaron ese mismo año una aceleración que no se veía desde el año 2013. De acuerdo con Semarnat, y tan solo en la Ciudad de México, se generaron más de 1 millón de toneladas en el año 2018. De acuerdo a cifras oficiales, en 2016 se emitieron 1.1 millones de toneladas provenientes de 2.790 edificios e instalaciones y 17.399 vehículos. Es entonces que a partir de esta necesidad venimos desarrollando o se vienen desarrollando aceros con diferentes propiedades y que mejoren respecto a los que ya se encuentran en el mercado, como los aceros de alta resistencia y baja aleación. Es entonces que ocurren y más bien surgen los aceros avanzados de alta resistencia, entre los que se encuentran los vainíticos, los aceros TRIP, los aceros TWIP y los aceros MBIP. La industria automotriz decide enfocarse en el desarrollo de materiales con propiedades mecánicas elevadas, tomando en consideración el peso del mismo y por consiguiente reducir las emisiones de CO2, es decir, automóviles más ligeros generan menos CO2 que los que son más pesados. Asimismo, es importante tomar en consideración que la resistencia de esos materiales debe de poderse comparar con los materiales que actualmente se están empleando para fabricar los automóviles y así no poner en riesgo la seguridad de las personas. Existen actualmente diferentes aceros que se emplean para toda la parte y el armazón de los automóviles, siendo los aceros TWIP, como se puede ver en la imagen, una parte aún muy pequeña que no se emplea necesariamente en todas las partes del automóvil. Por lo tanto, se requiere hacer más investigación e innovación respecto a estos aceros para poderse aplicar en otras partes. Dentro de la metodología experimental podemos decir que las muestras o los aceros que se estudiaron se fabricaron en un horno de inducción al vacío que se operó a 15 kilowatts y se empleó gas argón como gas inerte. El proceso de vaciado se llevó a cabo una vez que las muestras se encontraban alrededor de 1438.7 grados centígrados. Los resultados. De acuerdo al análisis de espectrometría de masa, podemos ver que la composición química de los aceros que se fabricaron, al ser TWIP, es importante que determinemos la cantidad de manganeso que contienen el porcentaje de peso, siendo que el lingote 1 y 2 tienen alrededor del 17%, el lingote 3 y 4 alrededor del 22%. El aluminio también es un elemento que se tomó en consideración para ser muy importante, el cual en la muestra número 1 se encontró alrededor de 1.1, en la muestra número 2 1.5, en la muestra número 3 1.05 y en la muestra 4 1.45. Cabe mencionar que en el lingote número 2 se encontró cierto contenido de azufre, el cual es dañino para los aceros. Las muestras se ensayaron por medio de un durómetro BUE con un indentador de un 16avo de pulgada. Fue una prueba de dureza Rockwell B a 100 kilogramos fuerza y pudimos determinar que la dureza de los 4 aceros es relativamente la misma y ronda aproximadamente 83.5 Rockwell B, independientemente de su composición química, siendo la cuarta muestra la que presentó una menor dureza. Respecto al ensayo de tensión, podemos decir, una vez graficando las curvas esfuerzo-deformación, que el esfuerzo máximo a la cedencia aumentó a medida que aumentamos la cantidad de manganeso y la cantidad de aluminio. Es decir, les otorgaron una mayor cantidad de esfuerzo al que pudieron ser sometidos antes de fracturarse. Sin embargo, la cedencia se vio disminuida
y la elongación mantuvo una relación diferente, siendo que en el contenido más grande de manganeso y aluminio fue del 23.6%, mientras que la primer probeta, que contenía 18 de manganeso y 1.1 de aluminio, la elongación fue de 14.28%. Aquí podemos ver una micrografía óptica de la primera condición, donde podemos ver que es hierro alfa la matriz, y esos puntos negros que se alcanzan a ver son óxidos que se generaron a partir de la colada, los cuales se caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido y se pudo determinar su composición química. Aquí tenemos una imagen de una probeta diferente con 17 de manganeso y 1.5 de aluminio, donde podemos ver que se formó una cantidad mayor de óxidos a lo largo de la matriz ferrítica. En la tercera condición, que tenía 22% de manganeso y 1.5 de aluminio, podemos ver que se generaron una menor cantidad de óxidos a pesar de que la cantidad de manganeso se vio incrementada. A continuación, presentaré resultados de microscopía electrónica de barrido de las condiciones. La primera condición, de 18 manganeso y 1.1 aluminio, como se mencionó anteriormente, fue caracterizada a partir de un análisis EDS y se determinó que esas partículas que aparecen marcadas en color rojo son óxidos y la matriz es una matriz ferrítica. Esa es la segunda condición, donde también se determinó que los puntos blancos que aparecen en la micrografía son óxidos que contienen manganeso en su mayoría, y la matriz también es una matriz ferrítica. Se procedió también a hacer un mapeo para determinar las cantidades de segregación a lo largo de las muestras, y como se puede ver en la imagen y el color de los elementos, no hubo una segregación significativa de los aceros. Por lo tanto, se puede decir que sus propiedades mecánicas son representativas. Aquí tenemos un ejemplo de la muestra con 22 de manganeso y 1.5 de aluminio, que tampoco presentó segregación. Podemos decir entonces que como conclusiones parciales, de acuerdo a los estudios de espectrometría, se logró la composición química característica de los aceros TWIP, que se encuentra entre 18 y 35% de manganeso, y aluminio entre 1 y 1.5 para cada uno de los lingotes que se fabricaron. A partir de los ensayos mecánicos, se determinó que la dureza oscila a los 80 Rockwell-Harden, es decir, Rockwell B de dureza, independientemente de la composición química de manganeso y aluminio, lo cual está por debajo de la dureza típica de los aceros TWIP. Sin embargo, estos se encontraban solamente en condición de colada. Se espera que una vez que sean tratados termomecánicamente, las propiedades se incrementen. Como tercera conclusión, encontramos que el esfuerzo de excedencia disminuye al aumentar el contenido de manganeso. Sin embargo, la resistencia máxima a la tensión aumenta, logrando la mayor elongación en los casos de 18 manganeso y 1.1 aluminio, y 22 manganeso y 1.5 aluminio. También se encontró que a partir de los estudios de mapeo empleando microscopía electrónica de barrido, se determinó que la microestructura es homogénea y no existe segregación en los lingotes. Finalmente, de acuerdo a los análisis de EDS, se encontraron óxidos metálicos. Estas son parte de las referencias que se emplearon para llevar a cabo este trabajo. Y muchas gracias por su atención.